Hola a todos. Hoy vamos a echar un vistazo a las acciones de Tesla y tengo que decir que este es un instrumento bastante complejo para operar por varias razones. En primer lugar, desde hace bastante tiempo, como pueden ver en el gráfico que tienen delante, no ha habido una tendencia claramente definida. En otras palabras, se podría decir que es una especie de movimiento lateral de amplio rango. En segundo lugar, la empresa en sí es muy pública, muy conocida y es algo así como un referente en el mercado de vehículos eléctricos. En tercer lugar, Elon Musk es una personalidad mediática que habla mucho, aparece en muchos lugares y está involucrado en muchas cosas. Sus disputas recientes con Trump, por ejemplo, todo esto introduce ciertos ajustes en el gráfico de las acciones de la empresa y, sinceramente, yo no operaría con un gráfico como este porque, desde mi punto de vista, es bastante complicado. Al menos por el momento, no hay una tendencia claramente definida aquí, y cuando no hay tendencia es mejor no involucrarse. Pero aún así, intentemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, presten atención a lo siguiente. Hoy, la acción cayó con un gran gap. Es decir, ayer todavía se estaba negociando y cerró el día alrededor de 333, pero hoy ya se está negociando 30 más abajo, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué sucedió esto? Porque se publicó el informe del segundo trimestre y resultó que en el segundo trimestre del actual año 2025, Tesla entregó un 14% menos de autos en comparación con el año anterior. En segundo lugar, su beneficio operativo cayó, creo, un 42%, bajando de la marca de $1.000 millones y, en tercer lugar, la empresa sufrió pérdidas significativas en créditos verdes que vendía a otros fabricantes de automóviles. Los ingresos o beneficios de este concepto cayeron un 51%. Y cabe señalar que esto representa aproximadamente la mitad del beneficio operativo. En otras palabras, un año antes, la empresa vendió el doble de estos créditos verdes a otros fabricantes de automóviles. Así que todo este conjunto de factores llevó a que la acción abriera hoy con una caída bastante pronunciada, de alrededor del 10%. Así que, de todos modos, intentemos averiguar qué podemos esperar de esta empresa, especialmente porque definitivamente es demasiado pronto para descartarla. La empresa tiene planes para 2026 para el lanzamiento masivo de robotaxis y la implementación y lanzamiento generalizado de camiones eléctricos. Así que, bueno, la situación podría cambiar. No deberíamos atarnos directamente al contexto de las noticias. Necesitamos analizar el gráfico juntos. Así que, como de costumbre, comencemos con las velas mensuales. Intentemos determinar la dirección de la tendencia si es posible. Velas mensuales. Diré de inmediato que ya he hecho algunas marcas en las velas semanales, pero volveremos a eso más adelante. Así que primero veamos el gráfico desde una perspectiva más amplia. La línea verde es la media móvil de 50 meses y la línea roja es la media móvil de 100 meses. Fíjense aquí en esta sección, probamos la media móvil de 50 meses una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y finalmente la rompimos y bajamos hasta la media móvil de 100 meses. ¿Qué está pasando ahora? Rompimos la media móvil de 50 meses una vez, la rompimos una segunda vez, una tercera vez y la cuarta vez solo la perforamos con la mecha. Y esto sugiere que la próxima ruptura, que sería la quinta, muy probablemente nos llevará aquí, a la zona de 163, donde se encuentra la media móvil de 100 meses. Bueno, tal vez sea un poco más arriba o un poco más abajo, porque la propia media móvil de 100 meses también está subiendo, así que su valor está cambiando. Sin embargo, el riesgo de una caída de casi la mitad está presente y se indica en el gráfico desde esta perspectiva. Ahora, prestemos atención a otro punto. Miren, aquí tenemos una especie de pico justo en este lugar donde está el cursor. El RSI alcanzó su punto más alto, luego hubo otro pico de precio, pero el pico del RSI fue más bajo. Eso es una divergencia. Después, un pico de precio aún más alto, pero el pico del RSI fue aún más bajo. Eso es una doble divergencia. ¿Qué sucede después?
el precio baja, llega a la zona del RSI alrededor de 50 o menos, después de lo cual de alguna manera se recupera, no muy fuertemente, tengo que decirlo. Ahora, presten atención aquí. En diciembre de 2024, Tesla marca un nuevo máximo histórico, pero con un pico de RSI significativamente más bajo. Por supuesto, es un poco incorrecto comparar esto después de que la divergencia anterior ya se haya producido. Pero, aún así, podemos decir que este máximo se alcanzó, digamos, con el último resto de fuerza. Y esto también indica, indirectamente, que la acción se está preparando gradualmente para una caída. Hay que abordar esto con mucho cuidado porque a Tesla la han dado por perdida muchas veces. A la gente le encanta ponerse en corto con ella y luego los vendedores en corto suelen terminar siendo expulsados o liquidados. Pero aún así hay señales de una posible caída en el gráfico aquí y tenemos que tenerlas en cuenta. Ahora, pasemos directamente a las velas mensuales en sí. Así que echen un vistazo. Aquí tenemos la vela que marcó el máximo histórico del precio de la acción. Después de eso, vemos un patrón envolvente bajista. El nivel objetivo inmediato es la base de esta vela verde. Lo probamos, rebotamos en él y luego seguimos subiendo. Formalmente sí, tuvimos un giro porque esta vela verde, esta fue la principal envolvente de la vela de marzo y esto parece ser un giro al alza. Pero, en general, podemos decir que para una reversión completa todavía necesitamos envolver el punto donde comenzó la caída. Ese es el nivel alrededor de 380 yachts aproximadamente. Por cierto, presten mucha atención. No voy a dibujar los niveles ahora mismo porque aparecerán mis marcas de color. Déjenme hacer una pausa justo aquí, en la zona de estos máximos, y ver qué está pasando aquí. A corto plazo rompimos este nivel, pero no pudimos mantenernos por encima y bajamos. Y esto significa que hasta que no nos consolidemos por encima del nivel de, aproximadamente 388, no tiene sentido hablar de ninguna compra. Y dado los factores de divergencia que discutimos, en realidad evitaría comprar esta acción por completo. Consideraría el nivel de 380 periodos como potencialmente interesante para abrir posiciones cortas, pero definitivamente con un stop loss. Así que el mes pasado operamos dentro del rango del mes anterior. Ahora mismo estamos operando nuevamente dentro del mismo, exactamente en el mismo rango, y el mercado no nos está mostrando ninguna dirección clara. Así que el nivel de 388 actúa como un tope. Y por el lado bajista estamos limitados por la media móvil de 50 meses, a la cual probablemente lleguemos en un futuro bastante cercano en muy poco tiempo. Por ahora, realmente no puedo agregar nada más. Quiero enfatizar que este es un gráfico difícil para mí y en este momento no hay una tendencia claramente definida. Por el momento, en este punto, no veo ningún punto de entrada aquí, ni para posiciones cortas ni para posiciones largas. Ahora, echemos un vistazo a las velas semanales. ¿Qué vemos en las velas semanales? En las velas semanales, el hecho de que las líneas roja y naranja, que son las medias móviles de 100 y 50 semanas, estén corriendo casi en paralelo, indica que la acción ha estado cotizando en un amplio rango lateral durante mucho tiempo. Y esto nuevamente hace que sea más difícil predecir si pronosticar su movimiento. Sin embargo, ten en cuenta que la acción cerró su máximo histórico con una vela roja. Es decir, en el marco temporal semanal, esto no ocurrió en el mensual, pero en el semanal tuvimos una vela roja. Y este tipo de velas suelen señalar un cambio de tendencia en el mercado, que fue exactamente lo que sucedió al final. El precio cayó y bajó por debajo de todas las medias móviles, pero finalmente rebotó y alcanzó, algún nivel. Ni siquiera puedo decir exactamente cuál. En realidad alcanzó el nivel de esta zona de consolidación o un poco por debajo, sí, y luego empezó a bajar de nuevo. Y ahora, fíjate, la semana actual corre el riesgo de cerrar por debajo de la media móvil de 5 semanas. Si eso ocurre, será un argumento adicional para que el precio continúe su movimiento bajista hacia la zona de los $260.
Y si vemos que también rompe esas medias móviles, entonces lo más probable es que el siguiente nivel a probar sea el de 225. ¿Es posible abrir una posición corta ahora al cierre semanal? No estoy seguro. Además, basándonos en las velas semanales, digamos que es arriesgado hacerlo. ¿Por qué? Porque tu stop loss sería muy amplio. Tu stop debería colocarse por encima del máximo de esta vela semanal roja. Por eso intentaremos buscar un posible punto de entrada en el marco temporal de 4 horas. Ahora vamos a activar la marcación que hice. ¿Y qué es esta marcación? También es, digamos, bastante debatible. Si hablamos del canal ascendente que está trazado a través del punto que está rodeado aquí, estos son dos mínimos y el máximo entre ellos. Sin embargo, échale un vistazo. Esta estructura llevó a que se estableciera el máximo histórico cerca del límite superior del canal, después de lo cual retrocedimos hacia la zona de la línea media del canal, es decir, la línea central donde hemos estado operando hasta el momento actual. Por lo tanto, basándonos en esta marcación, podríamos esperar potencialmente un movimiento hacia el límite inferior del canal, alrededor del área de los 190. Ahora veamos los niveles de precio. Olvidémonos del canal por ahora. Incluso lo voy a quitar para que no nos distraiga. Los niveles de precio que he marcado están basados en el marco temporal diario. Vamos a cambiar a ese marco temporal. Entonces, ¿cuáles son estos niveles? En su momento, este fue un máximo histórico. Hemos marcado el nivel en el cierre de la vela diaria más alto. Sirve como un posible objetivo a la baja y al mismo tiempo como soporte. Así que ya lo hemos probado, bajamos por debajo de él y ahora podría, en principio, detener la caída. Pero al menos actúa como un objetivo teórico para una posición corta. Ahora veamos un par de niveles más. Aquí está el máximo histórico, pero está muy lejos y realmente no es necesario. Solo lo he marcado como referencia técnica. Luego hay otro nivel, el desde el cual comenzó la gran caída, 360. Fíjense que lo probamos no hace tanto tiempo. Fue el 28 de mayo. Luego nos acercamos de nuevo y finalmente bajamos. Y finalmente el tercer nivel, marcado en blanco, es el más local, y lo he resaltado. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos una especie de reversión local y cuando el precio rebotó hacia arriba después, nos quedamos en este nivel durante bastante tiempo. Y cuando volvimos a caer desde arriba, este nivel básicamente nos detuvo de seguir bajando. Aquí también nos acercamos a él. Y en consecuencia, con datos estadísticos tan pobres para Tesla, podemos esperar primero una prueba del nivel de 287.99, el blanco, y potencialmente un movimiento hacia el nivel de 263.17. Y si cerramos por debajo de eso, entonces la siguiente zona es el área de estos mínimos en 223. El RSI apunta hacia abajo, lo que generalmente es lógico porque el precio ha caído significativamente. Pero yo no me apresuraría a vender justo en este momento. Esperaría una nueva prueba, una nueva prueba de estos promedios móviles en el marco temporal diario. Es decir, desde la zona de los 319,5, tal vez 327 NERS con un stop por encima del máximo de ese nivel local, 338, probablemente intentaría tomar una posición corta en una vela diaria roja después de que esta vela pruebe uno de estos niveles y cierre por debajo de ambos, es decir, por debajo de la línea naranja de 200 días y por debajo de la línea verde de 50 días. Ahora echemos un vistazo. Así que los objetivos potenciales para el corto son 288 y 263 dólares. Y más abajo serían 223, 222. Pero el punto de entrada ahora mismo es malo. Por lo general, estos huecos se rellenan al menos parcialmente. Y aquí el punto para abrir una posición con stop, por supuesto, es mucho más interesante en la zona de 320 o incluso 325. Ahora cambiemos al marco temporal de 4 horas. Veamos qué podemos observar allí. Así que velas de 4 horas. En las velas de 4 horas, el precio ha estado operando durante mucho tiempo entre las medias móviles.
Ahora mismo, como podemos ver, ha roto dos de ellas con un hueco y con una probabilidad muy alta. Probablemente incluso veamos el precio en $293 hoy. Pero aquí también quiero enfatizar, incluso aquí, a pesar de todo, consideraría vender en algún lugar en la zona de 320 a 326, con un stop alrededor de 340 o 339, algo así. En rigor, no tengo nada más que añadir. Con alta probabilidad probaremos este mínimo en particular, porque se formó con un volumen muy alto. Esa vela fue... Echemos un vistazo. Y por lo general el precio regresa a esos puntos. Además, normalmente estos mínimos suelen romperse porque aquí ya se había acumulado liquidez y, lo más probable, no tenía sentido ir mucho más allá. Simplemente ya no quedaba nadie por liquidar, por así decirlo. Pero después de este rango lateral tan amplio, lo más probable es que haya aparecido un nuevo grupo de compradores que podría servir como combustible para una caída adicional. Pero quiero enfatizar que ahora mismo no abriría ninguna operación, ni en largo ni en corto, porque con estos datos la acción podría seguir cayendo. Pero después de una brecha así, también podría hacer un rebote significativo hacia arriba, y esto podría ser un punto de entrada interesante para una posición corta. Con esto concluimos nuestro análisis. Suscríbete, deja tus comentarios, dale like o dislike. Nos vemos en el próximo video, donde obviamente estaremos analizando Bitcoin. Adiós.